Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otro cantante que hacía muchísimo tiempo que no reaccionaba a él en el canal y me habéis pedido muchísimo otro tema de Pedro Infante. En este caso, he elegido esta canción que se llama Ella, a ver con qué me sorprende, ¿no? Porque la última reacción que hice y la primera, ya iremos reaccionando más, fue la del jacalito que me dejó impresionada total. La tenéis en el canal, ¿de acuerdo? Si queréis echarle un vistazo, por ahí la tenéis. Y vamos a hacer otra de Pedro Infante y su canción Ella. Quiero recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito, este botón de aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y así poder reaccionar a todos los cantantes que me estáis pidiendo a través de Instagram, Facebook y a través de aquí de YouTube, evidentemente. Así que nada, vamos allá, vamos a empezar con Pedro Infante y su canción Ella. Vamos allá. Solos unos para el otro, solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. Ay, por el amor de Dios, que no me esperaba eso, por Dios. Claro, es que cuando no conoces la canción, pues es lo que te pasa, ¿no? Que ves como un campo, ¿no? Y luego sale Pedro Infante por ahí haciéndose ese guaco, ¿no? En Jalisco se les llama guacos. Y me he quedado, vamos. Me cansé de rogarle. Aquí no tiene que ver nada con la otra reacción que hice, más que nada porque pienso que esto es de otro tipo otra película. La otra película, ya me habíais comentado que era una película y tal, ya me perdonaréis, no recuerdo el nombre porque hace ya unas semanas que hice la reacción, ¿no? Pero no tiene que ver nada con el personaje que estaba haciendo en la otra película. Me habéis comentado que las películas se grababan en directo, o sea, en vivo, ¿vale? Él cantaba en vivo con un micrófono ambiental, ¿de acuerdo? Y que no existen grabaciones como tal en directo, en vivo, en un escenario y demás con estos cantantes, ¿no? Me parece una pena brutal porque es que, vamos, daría lo que fuera por verlo en un escenario, de verdad os lo digo. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Este Pedro Infante iba a decir una cosa, pero no, o sea, pero no. O sea, yo creo esa voz de pecho que tiene con ese vibrato al final, ya os digo, ¿no? Que va bajando poquito a poco esos finales, es estupendo, o sea, estupendo. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue para decirme, ya no te quiero. Está haciendo ahí como una intérprete, como si fuera un borrachín, ¿no? Pa' decirme. A ver, esas palabras como naide y como pa' decirme, repeinao, acostao, ensuciao, esas palabras son muy típicas de donde yo me crié, de Andalucía, de Jerez de la Frontera, concretamente en Cádiz. Y claro, en otra reacción que hice, ¿no? Escuché el naide y yo me quedé en plan de haber hecho para atrás, ¿es verdad que es naide? O sea, sí, es naide. Y vosotros comentarios, mogollón de comentarios, eso de naide es de nuestros antepasados, no sé qué, pero que aún se habla así y tal, no sé qué, eran costumbres del campo, tal cual. Sí,
que no me extraña esa palabra. Lo que me extrañaba era verla ahí en esa canción, ¿de acuerdo? No era el naide, porque el naide está en Andalucía a la orden del día, ya os digo. O sea, en Andalucía se habla así: repeinado, acostado, tumbao, naide, ¿qué más palabras? O sea, os podría decir miles, ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Pero me crié en Andalucía y sé lo que es naide, evidentemente. Pero me quedé pillada porque la escuché ahí en esa canción. Pero esto del pa decirte, eso también es mucho, es mucho. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Este vídeo no tiene que ver nada, evidentemente, con el otro, o sea, nada de nada de nada. En el otro hacía el papel como de tontico, ¿no? ¿Cómo se dice aquí? De tontico, en Zaragoza. Hacía el papel como de tontico. Pero vamos, evidentemente en los dos vídeos es tremendo, o sea, es brutal. Esa voz que tiene de pecho es brutal, esos vibratos que tiene al final de la frase. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Claramente es de una película, dejadme en comentarios qué película es. Creo que no es la misma que la otra, y ya os digo, no es la misma. Me encantan, es que me encantan, es que me encantan. O sea, esos gritos de efusividad, esos gritos de alegría, de ánimo, de tal, también se hacen las canciones tristes, dependiendo cómo sea la canción, el tipo de la canción. ¿No? Aquí es muy llorado el... Es muy llorado, pero hay en otras canciones que es muchísimo más alegre. En Jalisco se llaman guacos. Gracias a vosotros sé eso. Me cansé de rogarle. Me cansé de rogarle. A mí se me hace muy baja, evidentemente, porque está a tono de chico, ¿no? Pero me mola mogollón. No podía despreciarme. Se le está cantando a la botella, ¿no? Es que me da la sensación, como está mirando la botella y está cantando. Ay, que me da. Los mariachis callaron. Otra cosa, los mariachis, que hay veces que me decís, no se llaman mariachis, se llaman mariachi. Eso es muy complicado para mí el entenderlo, ¿no? Porque claro, daros cuenta de que yo no, o sea, lo que son, es como si yo os preguntara algo de aquí de Zaragoza, ¿no? ¿Cuál es el traje típico de Zaragoza? ¿O cuál es la música regional de aquí de Zaragoza? Pues es lo mismo, o sea, yo las dudas que yo tengo me las podéis resolver. Hay gente que me contesta muy bien y muy respetuosamente, que esa es la gente que yo acepto en el canal, la gente que me viene en plan bueno, he tenido que escuchar de todo en el canal, ¿no? Pero la gente que me viene así en plan muy borde, directamente la bloqueo. Es que no quiero saber nada de esa gente realmente. O sea, yo soy así y mis reacciones son así, y a quien no le guste, pues mira, pues que se vaya y ya está, así de claro. Internet es muy grande, YouTube es muy grande, así que no me preocupa en absoluto lo más mínimo. O sea, lo más mínimo, la verdad. Y os estoy diciendo esto con el corazón en la mano, ya os digo, o sea, no tengo ningún tipo de problema con nadie, pero sí que es verdad que la gente que me viene así borde, directamente la bloqueo. Pues eso, que son costumbres muy difíciles para mí, porque, claro, o sea, es que son muchas cosas, ¿vale? Y vosotros que estáis allí en el otro lado del mundo, ¿no? Como quien dice, no sabéis las costumbres que yo tengo de aquí, pero es que yo tampoco sé las costumbres que tenéis de allí. Entonces, claro, evidentemente yo puedo iba a decir una palabra, ¿vale? Una palabrota, puedo fastidiarla en algún momento, soy persona, soy humana, me equivoco, ¿vale? Entonces, claro, son costumbres muy difíciles para mí, ¿sabes? Porque es totalmente diferente. Entonces, claro, me he fijado que ha dicho mariachis, para que lo sepáis. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Qué sufrido todo él, por favor. Está en plan de llorando, ¿no? Ella quiso quedarse
Ojo. cuando vio mi tristeza, ¿Viste? pero ya estaba Perdón, ¿vale? Perdón. Es que me ha salido así. Me ha salido instantáneo. O sea, no me esperaba este hombre para nada. O sea, no sé quién es. Yo me esperaba simplemente a Pedro Infante. O sea, ¿quién es este hombre? ¿Me lo podéis decir, por favor? Pero educadamente. Gracias. Porque evidentemente no sé, no sé muchas cosas, ¿vale? escrito que aquella noche perdiera su amor. Ese final me ha parecido muy bonito con esa segunda voz. No sé quién es, ya me perdonaréis, pero no sé quién es, ¿de acuerdo? Me lo dejáis en comentarios si lo sabéis, ¿vale? Em, bueno, Pedro Infante, pues evidentemente ya lo conocía del Jacalito, ¿no? Y que tenéis la reacción en el canal. Y vamos, supuestamente creo que no es la misma película, ¿vale? Entonces, sabíamos que Pedro Infante es uno de los mejores cantantes que ha tenido México y actores. Y la verdad que, bueno, vamos a ir poco a poco reaccionando a él, ¿de acuerdo? En diferentes canciones y demás. A ver si encuentro alguna cosita, a ver si me dejáis unos links que al menos se vea así, ¿vale? Comentaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Sobre todo, las reacciones las hago porque me encanta descubrir artistas nuevos. Me da lo mismo que sean de atrás, de adelante, de aquí, de allá, me da igual, ¿vale? Yo quiero ir descubriendo cantantes de todo tipo y de todo el mundo, ¿de acuerdo? Aquí me tenéis para lo que queráis, eso sí, yo soy súper sincera, soy muy clara, ya me veis. Y bueno, lo dicho, para cualquier cosa aquí me tenéis. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Que sepáis que os quiero muchísimo, que muchísimas gracias. No me cansaré nunca de repetiroslo, de acuerdo. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por todos los likes, todas las suscripciones y por estar ahí conmigo de la mano, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande. ¡Mua! Y nos vemos en la próxima reacción. Os quiero. Chao.